doctor Andrés. Con esto terminamos los alegatos de conclusión de la parte activa. Vamos a darle entonces el uso de la palabra al doctor Álvaro para que haga sus alegatos de conclusión. Doctor Álvaro, ¿tiene el micrófono en silencio? No le estamos escuchando. Bueno, doctores, para empezar mis alegatos, pues, comienzo aduciendo pues el concepto del Tribunal Andino, en el sentido en que me acojo plenamente a su criterio y a sus conceptos y a sus interpretaciones. Como lo dice el doctor Andrés, absolutamente de acuerdo, la infracción existió. Es bien sabido que por mi parte, por nuestra parte, nunca hemos tratado de soslayar la infracción como tal, ni mucho menos la autoría de la obra musical Puya Correr del señor Oscar y el productor. Eso para mí no es lo que está en tema de discusión porque es absolutamente claro desde el punto de vista de derecho y todo, al margen de que lo hayan registrado o no lo hayan registrado, como lo dice el concepto del Tribunal Andino de Justicia. El doctor Andrés dice, y bien lo dice, la infracción existió, y yo nunca he negado que la infracción haya existido. El tema es, y el alegato final del doctor Andrés apuntó a eso, y ahí es donde tengo yo la discrepancia jurídica con el doctor Andrés. Yo lo llamo la responsabilidad objetiva y material de quien pautó. Sí, ¿quién fue el que pautó? Hay esa argumentación, yo la voy a soportar en dos ítems, en dos grandes pilares. O sea, son mis dos argumentos, solamente dos. Uno es la capacidad de la persona jurídica como tal, papelería, el CID. ¿Capacidad para qué? Capacidad para responder frente a hechos, ¿sí? Como una persona objeto de derechos y obligaciones, tiene una capacidad. ¿Cuál es el tema jurídico aquí? La capacidad de circunscribirse a su objeto social. Mal podría llamarse al pago de unas indemnizaciones de quien como objeto social no se encuentra por ningún lado el tema de pautar y de escoger obras para hacer publicidad. Me voy a permitir leer sucintamente el objeto social de papelería el CID. Dice, el establecimiento... establecimientos de almacén y bodega para la explotación industrial y comercial de papelería y útiles para la oficina de colegios, oficina, industrias, artículos de juguetería y piñatería, distribución de muebles y máquinas para oficinas, industria, público en general, la compra y venta, almacenamiento, importación, exportación, distribución, representación, comercialización y mercadeo de toda clase de bienes muebles y especialmente de útiles para oficina, hogar, colegios, institutos técnicos, universidades, el comercio y la industria en general, equipos de computación, sus periféricos, repuestos, suministros e insumos, tintas para impresoras, tintas para tóner, recargas manual y eléctrica, muebles, archivos y madera en metal plástico y otros materiales para todo tipo de negocio. Institución, empresa, oficina y productos de aseo, seguridad para industria y oficina e instituciones educativas, gubernamentales, impresos, avisos, vallas, objetos para oficina y todo lo relacionado con la litografía e impresión. Como, bueno, esa es una, realmente yo le puedo hacer llegar este certificado de Cámara de Comercio al despacho para demostrar que según el objeto social de la papelería del CID, no hay capacidad para responder. Diferente es el objeto social
de la empresa Publigret. Ese es un argumento. El otro argumento es la responsabilidad objetiva, yo le digo objetiva material, de quien pautó. A ese respecto, en la contestación de la demanda, la doctora Karen cita el folio 81. Ya abro comillas, textualmente como está en el folio 81, contestación de demanda de la doctora Karen. La instrucción dada a Publigret fue solo la publicación, mas no la escogencia de una obra musical. Y así se observa claramente tanto en las órdenes de compra como en las facturas de venta que fueron debidamente canceladas. Canceladas, ahí terminan. Lo que yo coloco es canceladas a Publigret. Es decir, que como el resorte de la papelería del CID no es pautar, no es agenciar publicidad. Él contrata a una persona jurídica como es Publigret. Aquí tengo el certificado de Publigret, pero está como persona natural, según la Cámara de Comercio. Bueno, él los contrata, ellos son los expertos. En ningún momento Papelería el CID dice, hágame una publicidad con la obra musical, con el fonograma de Puya a Correr. Es decir, el representante legal de Papelería el CID, esto es Papelería el CID, en ningún momento le dice a Publigret, hágame la pauta con Puya a Correr. Simplemente contrata los servicios de una experta, de una empresa experta en publicidad, hágame una cuña publicitaria y yo le pago por eso. Esto lo digo para qué, para determinar de que sí existió la infracción, pero esa infracción no es responsabilidad de Papelería del CID, más sí de Publigret y Organización Radial Olímpica, que fue finalmente quien pautó, quien hizo la emisión. La pauta la hizo Publigret. En ese sentido, y en ese mismo orden de ideas, por aquí tengo algo sobre la reforma de la demanda que hizo el doctor Andrés. Tengo aquí. Sí, reforma de la demanda. Aquí hubo una reforma de demanda, ¿sí? El doctor Andrés, en el folio 156, también abro comillas, está textualmente, dice, en contra del señor Gregorio Miguel Villa Sarmiento, propietario de S. Publigret, quien pautó sin autorización. Quien pautó sin autorización. Es decir, ellos tenían conocimiento. Allí tengo una contradicción con el doctor Andrés. Ellos sí sabían que quien había pautado realmente era Publigret. Más sin embargo, no lo vinculan a la litis. Esa siempre fue mi posición. Incluso si el doctor se acuerda de la primera audiencia, yo convoqué, insistí en un litisconsorcio, pero es que ni siquiera eran litisconsorcio, es que para mí la responsabilidad única y exclusivamente se le debe endilgar a Publigret, de pronto en solidaridad con Organización Radial Olímpica, pero jamás al CID, porque es que el CID no es una empresa especializada. Vuelvo y le digo, yo quiero resaltar el folio 156 de la reforma de la demanda, en la que la misma parte dice, en contra del señor Gregorio Miguel Villa Sarmiento, propietario de Publigret, quien pautó sin autorización. Eso para mí es clave. Quien pautó fue Publigret. Y también es clave la parte de la contestación de la demanda de la doctora Karen, vuelvo, estoy repitiendo lo que ya dije, donde dice, la instrucción dada a Publigret fue solo la publicación, más no la escogencia de una obra. Y así se observa claramente tanto en las órdenes de compra, ahí habríamos que mirar las órdenes de compra, que son los folios 85, 86, 87, 88, 89, 90, son órdenes de compra y facturas de venta. O sea, en ningún momento Papelería el CID le dice a Publigret, vea señor, hágame una publicidad con esta obra musical, con Puya a Correr. Eso no está en ningún momento. Es decir, en ningún momento hay ni la voluntariedad ni la intencionalidad de Papelería el CID de utilizar una obra sin acogerse a lo preestablecido en los derechos de autor. En tal sentido, considero, con el perdón de la palabra,
una aberración jurídica de pronto endilgarle una responsabilidad a quien en el orden jurídico no le cabría. Pues pido excusas por el término, pero es que yo lo veo así. Sería aberrante que alguien que no está en el tema de la publicidad, que simplemente contrata con una empresa, que en ningún momento da una instrucción de que se utilice o no se utilice tal obra, eso está. Es decir, mis pruebas reinas son las órdenes de compra y las facturas. En ningún momento Papelería del Cid dice, señor, utilíceme esta obra. Entendiendo desde el principio, como lo dije desde el principio, que no estoy cuestionando ni la autoría, eso no es lo que está en punto de discusión, ni la infracción, que evidentemente sí existió, pero sí la responsabilidad. En ese orden de ideas, señor juez y doctor Andrés, doy por terminado mis alegatos de conclusión con estos dos argumentos. Capacidad no la tiene la Papelería del Cid para responder porque su objeto social no es ese. Responsabilidad objetiva y o material es mi interpretación de quien pautó. Es que quien pautó fue Publigret, no fue Papelería del Cid. Yo siempre abogué por un litisconsorcio, pero es que realmente no hay ni siquiera litisconsorcio. Es que la responsabilidad le cabe a Publigret, más no a Papelería del Cid. Ahí puede haber un tema de solidaridad entre Publigret y Organización Radial Olímpica. Eso es asunto de ellos. Eso es asunto de ellos. Pero lo que sí está claro y evidente es que Papelería del Cid pagó por un servicio profesional y en ningún momento insinuó que se utilizara la obra Puya Corret. En ningún momento. Si en una orden de compra a mí me la muestran y que diga que Papelería del Cid contrata y da una orden de compra a Publigret y le dice, vea señores, hágame una pauta publicitaria utilizando Puya Corret. Ahí sí le digo, no, pero es que él autorizó esa obra. Eso no fue así. En ese orden de ideas, yo solicito al distinguido despacho se considere mis argumentos en pos de declarar no responsable a Papelería del Cid frente a la demanda que inició el doctor Andrés. En cambio, sí, ya pues él verá, pues tendrá que demandar a Publigret. Con esto termino mis alegatos de conclusión, señor juez. Muchas gracias, doctores. Con esto entonces damos terminación a los alegatos de conclusión de las dos partes, que es una ya de las últimas fases antes de proferir sentencia. Como ustedes conocen muy bien, el artículo 373 del Código General del Proceso consagra la posibilidad de hacer un receso hasta por 2 horas para que, digamos, el juez después de esas 2 horas y analizando los alegatos de conclusión que ustedes han presentado, pues tome la decisión mediante sentencia en este proceso. Así las cosas, vamos a hacer eso. Vamos a tomarnos 2 horas para analizar los alegatos de conclusión y volveremos con el fallo. ¿Qué quiere decir eso? Que a las 11:30 nos volveríamos a conectar a través de este link para el fallo. Les anticipo, digamos, inicialmente algo. Como ustedes saben, digamos, las audiencias que se han hecho de manera virtual pueden tener diferentes dificultades de carácter tecnológico, las cuales ustedes han experimentado en la mañana y digamos que las hemos visto alrededor de este proceso. Por esa razón yo considero prudente que lo que debemos hacer es dar el sentido del fallo a las 11:30 y con posterioridad, en el marco de los 10 días que otorga el mismo artículo 373, pues lo que haríamos sería sacar la sentencia escrita. Sin duda una sentencia escrita sería mucho más fácil para ustedes dos y en general para las partes en cuanto a su comprensión y garantiza de una mejor manera el derecho de contradicción que tienen ambas. Ahora bien, les recuerdo, para efectos de la impugnación que cualquiera de los dos quiera hacer, el mismo artículo 373 en su numeral 5 nos menciona que cuando la sentencia se profiera por escrito, el recurso el medio de impugnación o la apelación estará sujeta
a lo que dice el artículo 322, eso quiere decir que se deberá interponer dentro de los 20 días siguientes, perdón, dentro de los 3 días siguientes a que se haga la notificación dentro de los 3 días siguientes a que se haga la notificación de la sentencia escrita, ustedes podrán interponer los recursos. En otras palabras, el momento para interponer los recursos no es el momento en el que se da el sentido del fallo, sino dentro de los 3 días siguientes a la notificación, en este caso que será sentencia escrita, es que la sacaremos de esa manera. Entonces nos vemos a las 11:30 de hoy para dar el sentido del fallo. Bueno.